La automatización no es una opción. Un podcast de Moving Robots, consultora experta en robótica móvil, y Tecnalia, uno de los mayores centros tecnológicos de Europa. Aquí hablaremos sobre tecnología de una forma clara, accesible y, sobre todo, cercana. Bienvenidos al podcast La automatización no es una opción. Hoy estamos con el tercer capítulo dedicado a nuevos sectores y tenemos que darle las gracias a Toyota Material Handling, que nos ha permitido grabar el podcast en sus impresionantes instalaciones en Sabadell. Hoy vamos a hablar de nuevos sectores y, por supuesto, contamos con Unai Antero, del Grupo de Industria y Movilidad de Tecnalia, o antes me lo han definido como el crack de Industria y Movilidad de Tecnalia, importante. Vamos a darle palmas aquí a Unai. Y también contamos con Elena Charro, Business Innovation Manager en Evolution. Suena a cargo de persona importante, yo lo dejo ahí. Bueno, pues vamos a empezar como siempre empezamos. Elena, ¿por qué la automatización no es una opción? Pues no es una opción porque hay que dejar de pensar en la robótica como una mejora, sino como una necesidad para poder seguir compitiendo, porque si tú no lo haces no quiere decir que el resto de empresas no lo estén haciendo. Y tienes que seguir siendo una empresa competitiva con las demás. Y sobre todo yo creo que hay muchos errores que se asocian con una reducción de costes al meter la robótica en el lenguaje de todos, y hay muchas otras cosas que se tocan al tocar la robótica. Se tocan costes, pero también se toca eficiencia energética incluso, se toca seguridad del personal que está implicado, se tocan mejoras de calidad que a veces pasan desapercibidas con el trabajo personal. Entonces es una necesidad, pero en muchos ámbitos, solamente que hay que saber encajarlos dentro de la necesidad particular de la empresa. Te han faltado los datos, ¿no, Unai? O sea, de todo lo que ha dicho, lo único que se le ha escapado son los datos, yo creo. Algo así. No, al final sí que no solo es eso, sino que, bueno, alguna vez ya habíamos comentado, ¿no? Hemos comentado varias veces. Al final, a día de hoy, más del 50% de las personas tienen más de 45 años en el mundo industrial. La robótica no está aquí para reemplazar a las personas, sino para potenciar a las personas, para permitirles trabajar más y mejor, de una forma más cómoda. Y al final, tal como comentabas, es importante utilizar la robótica para permitirnos seguir siendo eficientes y poder competir, pues, en un mundo globalizado, con sus más y sus menos, como estamos viendo, ¿no?, a día de hoy, pero bueno, en un mundo complejo en todo caso. Vale, pues ya que hemos tocado el punto de entrada, vamos a bucear. A ver, hoy vamos a hablar de nuevos sectores. Elena, yo, la primera presentación tuya que vi, me acuerdo que pusiste una diapositiva que estaba llena de robots en sectores insospechados. Sobre todo, me acuerdo de la robótica submarina. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles van a ser los nuevos sectores en los próximos años? ¿En qué nuevos sectores va a aparecer la robótica? Pues yo creo que erróneamente... Perdón, la robótica y la automatización. Erróneamente pensamos mucho sin querer en cosas que tenemos más a mano y lo visualizamos en industria porque estamos más familiarizados, pero yo creo que donde va a impactar más es en sectores que necesitan tener un cambio dentro de su ámbito. Entonces, a mí los primeros que se me ocurren son en los que están viendo que hay problemas tanto de personal como de eficiencia. Entonces, sí, que al final es lo que tengo más a mano porque muchos de mis clientes están en estos campos, pero donde veo que va a haber un boom brutal es en el sector agroalimentario en general. Y cuanto más básico incluso, mejor. O sea, agricultura y ganadería creo que va a tener un altísimo impacto. Pero igual que esto, pues si no pensamos en robótica como un gran ente y un gran problema... Hablemos de automatización en general, más allá de lo que es la robótica como la conocemos, ¿no? Automatización en sí. Pues si lo vemos como particularidades y soluciones a pequeños problemas, yo creo que es imposible que haya un sector al que no pueda beneficiar. Entonces, creo que estará en prácticamente todo, porque si no se va a quedar todo atrás. Vale, ¿y por qué en especial el sector agroalimentario? ¿Lo dices por la falta de gente en el sector agro? Totalmente, y porque falta de gente y falta de recursos, que también tenemos siempre el mismo problema de que cada vez somos más personas en el mundo y hay que alimentarnos a todos, ¿no? Entonces, incluso aun teniendo la misma gente disponible, hay que ser más eficientes en el momento de obtener estos recursos. Así que cuanto más consigas, no solamente volvemos a este punto de cubrir lo que ya hacía una persona antes y que ahora lo haga un robot, si lo que hacemos es darle un punto más a todo esto y conseguir más con lo mismo, eso son cosas que solo pueden hacerse a través de muchos datos y automatización.
Eso es la potenciación que ha mencionado antes Unai, precisamente. Hoy por la mañana comentábamos un caso que no deja de ser interesante, que es los robots perro que cuidan los rebaños para que los lobos no se coman las ovejas. O sea, atención a dónde estamos llegando, ¿eh? Y Bueno, esto es la puntita del iceberg. Tengamos en cuenta que un robot perro suele tener una batería de entre 2 y 3 horas. Entonces, el lobo con que espere un poquitín ya creo que es suficiente. No me parece la aplicación a perseguir a día de hoy, ¿eh? No se revienta fiestas, Unai, por favor. A mí me parece una aplicación Nos había brutal. quedado fenomenal. Pero sí, pero... Unai, ¿tú qué sectores ves? O sea, Elena, lo que nos dices, si esto al final lo vamos a ver en cualquier sector, es verdad que el sector agroalimentario está pues, con necesidad de manos, ¿no? Pero desde Tecnalia, ¿qué es lo que veis? Porque vosotros tenéis proyectos en multitud de sectores. Sí, ahí estoy con ella en que va a haber muchos sectores que se van a beneficiar. Quizá por el sesgo que tenemos más cercano a lo que es la industria, sí que creo que vamos a ver una siguiente oleada de nuevas robotizaciones en la industria que a día de hoy ya está robotizada, pero en ámbitos en los que a día de hoy no vemos robots, no vemos automatización. Es decir, un almacén que está automatizado a un 90 y mucho por cien sigue teniendo huecos en los que no hay automatización. Veremos automatización en esos nuevos ámbitos, en esos ámbitos que a día de hoy era difícil de automatizar, porque la inteligencia de los robots no estaba a la altura, porque la inteligencia o la capacidad de los sensores no estaba a la altura, pero a día de hoy sí que lo está. Entonces veremos nuevas aplicaciones de automatización y robotización en logística en zonas de la empresa donde a día de hoy no había. Sí que veremos introducción de robótica en agricultura, yo creo que quizá algo más lento, porque es un ámbito en el que el retorno a la inversión suele ser complicado. Además, para la robótica es un sector bastante complejo. Yo, si tuviera que apostar, apostaría a día de hoy también por la construcción, que es un sector Esa es buena también. poco, quizá con mucho ámbito de mejorar en lo que es la automatización en general, la industrialización de la construcción. Yo creo que se está explotando mucho en España, pero hay mucho por hacer todavía. Y la combinación de industrialización de la construcción más automatización tiene mucho que aportar. Eso, ojo, porque ahí hay que cambiar la forma en la que se construye. Correcto. Ojo. Y ahí sí que España es una potencia mundial. Ahí tenemos... Bueno, yo siempre pongo de ejemplo el grupo RCR, ¿no? Que es el grupo que hace los suelos de prácticamente, no voy a decir de todos los almacenes del mundo, pero de muchísimos almacenes del mundo. Empresa española que factura cientos de millones de euros, por cierto. Pero tenemos empresas constructoras con las que trabajamos Sí. en Tecnalia, que están trabajando pues no solo en la construcción de edificios, sino en la construcción de helipuertos o la construcción de aeropuertos. Carreteras. Entonces, ahí hay mucho que hacer en la parte de automatización, con retornos relativamente claros, en los que a día de hoy no se han acometido, porque decía un poquito antes, la inteligencia o la flexibilidad de los robots todavía no estaba a la altura, pero a día de hoy, en los últimos 3-4 años, el salto que ha dado la tecnología ha sido brutal, y estoy convencido que veremos cosas espectaculares en los próximos años. Sí que es verdad que en construcción se han visto muchas cosas, sobre todo de monitorizar lo que está pasando, prevenir errores y demás. Entonces, creo que comparte mucho problemática con el mundo agro en cuanto a las limitaciones de personal y que hay trabajos que son muy físicos donde justo los robots tienen mucho que aportar, pero con el plus de que no hay esas limitaciones de dinero que tiene el sector agroalimentario, que tiene que ir al céntimo al final. Entonces, sí, y ya se están haciendo, o sea, muchas de las innovaciones ya están en construcción, en modelos predictivos, incluso en cosas en limpieza, lo estamos viendo todos también. Y seguro que tienen mucho que hacer, pero ya justo en el salto que estaba diciendo Javier de buscar nuevos modelos de construcción y para eso nuevos modelos de robots que nos automaticen tareas de estas. Yo creo que son los procesos, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es con la rumba, porque al final con la rumba tú tienes que dejar las puertas de casa abiertas. Si no las dejas abiertas, la rumba no limpia, ¿no? Pues esto, o sea, son condicionantes o cambios de proceso que tienen que ocurrir en todos los casos, porque tú cuando automatizas cambias el proceso de por sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, esto va a suceder. ¿Qué me decís de otros sectores que son, digamos, o que tienen un impacto grande en el PIB de España, como puede ser, pues, turismo? O sea, turismo, y hablamos por turismo, aquí entra restauración, hostelería, aeropuertos. Ahí claramente automatizar operaciones, es algo en lo que la robótica, la automatización claramente
es algo en lo que puede aportar muchísimo. ¿Dónde mejor que aportar esto que en un aeropuerto, ¿no? Al final tenemos cientos de operaciones que se están haciendo en cada segundo en distintas zonas del aeropuerto, en el que la precisión y ser finos, entre comillas, ¿no? Con lo que es los tiempos y demás es crítico. Entonces ahí la robotización puede aportar un plus de calidad, mejora en tiempos y sobre todo repetitividad y eficiencia. Claramente es un ámbito en el que la robótica puede aportar mucho. Pero es que además tampoco debería ser tan difícil adaptarlo, ¿no? O sea, veo otros problemas mucho más difíciles de abordar que tareas súper concretas de un aeropuerto que todos sabríamos definir, pues no sé, típicos problemas de con las maletas cuando llegan, cómo van al sitio de destino, de movimiento de pasajeros y demás. Debería ser, si dejamos que es un poco lo que decía antes, si dejas de visualizar el problema como una magnitud enorme y te centras en los problemas específicos en los que se va definiendo, no tenemos que inventar la rueda tampoco. Ya a día de hoy seguro que tenemos tecnologías que pueden cubrir perfectamente necesidades y que solamente hay que ponerlas transversales y que lleguen a sectores así. Vale, entonces, ¿cuáles son los stoppers con los que se encuentra un aeropuerto para no automatizar más rápido? Digo el aeropuerto, pero puede ser también la construcción o la agricultura. ¿Cuáles son los principales stoppers que tenemos para expandir la robótica y la automatización a sectores que no son los habituales, que están más allá de la industria? En realidad, yo creo que lo has comentado ya antes. Si queremos automatizar algo, automatizar no es simplemente coger y hacer con un robot lo que una persona estaba haciendo antes exactamente igual. Automatizar significa replantear cómo es el proceso y una vez que hemos replanteado el proceso, introducir automatización o robots en ciertos momentos concretos. Entonces, ¿cuál es el stopper? Como comentabas, pues que en realidad hace falta replantearse cómo son todos los procesos de un aeropuerto, por ejemplo, o en agricultura. Quizá ya no tenemos que ir, ¿no? Haciendo las operaciones como estábamos haciendo exactamente igual que a mano, sino hay que pensar en otra forma de hacer agricultura, lo que requiere pensarlo todo de una forma detenida, hacer una inversión inicial en I+D, hacer un replanteamiento de cómo queremos cambiar todo un sector, entre comillas, hacer una inversión inicial potente. Y en entornos en los que, digamos, las empresas son pequeñas, están atomizadas, suele ser complejo. Vale, entonces el principal stopper que tú ves es el cambio de proceso, si entiendo bien, ¿no? Bueno, el cambio de forma de trabajar. Paradigma, ¿no? En cierta forma. Es un cambio es un cambio de filosofía y es un cambio de filosofía que requiere una pensada potente, que requiere una I+D inicial importante, que requiere cierta inversión y cierta apuesta, ¿no? cierta fe en que en un futuro pues esto nos va a permitir retornar esta apuesta que estamos haciendo inicial. Y no es fácil en ciertos sectores. Pues fíjate que yo estoy de acuerdo en un punto como muy concreto del que estamos hablando, de que nos está sirviendo de ejemplo aeropuerto, pero creo que determinados sectores tienen, por supuesto, otros problemas, que es lo primero que les hace frenarse cuando les pones a hablar de robótica, que es, si volvemos a un mundo más agro o más de lo que estábamos hablando de submarinismo y demás, la principal limitación va a ser la financiación que tienen estas empresas para poder meterse en esto y cuánto de rentable les va a salir meterse aquí, cuánto se van a gastar sin saber qué retorno van a tener, si esto va a ser a éxito o no. Entonces tienen que acogerse a determinados proyectos metidos en convocatorias para que les salga mejor, y ni aún teniendo convocatorias que les facilitan gran parte del porcentaje con subvenciones, tienen claro que puedan apostar por esto sin ser una solución definitiva. Y que incluso aunque tengan muy buenos resultados, que esto seguro que estáis súper familiarizados, que hacen muchos proyectos con vosotros, el resultado es perfecto, pero luego cómo de caro es llevar eso a la industria y trasladarlo como una solución real. Hay veces que es muy difícil, que aunque desarrolles un prototipo... Claro, pero entonces eso es desarrollar tecnología desde cero. Pero de lo que estábamos hablando no era exactamente desarrollar tecnología desde cero, sino tecnología que ya estaba en otros... Es que al final la forma es esta, ¿eh? Es tecnología que ya tienes en otros sectores, exportarla. Claro, el submarinismo es un poco más complicado, ¿no? Pero si nos vamos a un aeropuerto, la tecnología que utiliza, digamos, los procesos que utiliza un aeropuerto no son tan diferentes de los procesos industriales de una fábrica. Hoy que estamos en Barcelona, en la SEAT, no son tan diferentes.
yo ahí lo que veo es que tiene que haber una transferencia de tecnología. El stopper puede ser el cambio de proceso, pero el stopper no puede ser una cuestión financiera, porque si es rentable para una empresa de automoción, tiene que ser rentable también para un aeropuerto, ¿o no? ¿O no? Ahí no lo sé. Yo, por salir un poco más, ¿no?, del tema del aeropuerto, os quería poner encima de la mesa nuevos sectores que son posibles, por ejemplo, gracias a la automatización y la robotización. Por ejemplo, estamos inmersos en una cierta revolución de lo que es la exploración espacial. Enviar unos satélites cada vez más barato, y ahí España nuevamente pues bueno, tiene cierta relevancia. Poco se habla de esto de la participación de España en la robótica espacial. Se debería hablar mucho más. Luego menciono alguna empresa. Tenemos empresas punteras por ahí, pues bueno, también en el Levante español, ¿no?, por ejemplo, que están, no sé, me viene a la cabeza PLD, por ejemplo. Es un claro ejemplo, PLD. En el que yo voy a decir otra, que es Arquimea. Arquimea tiene... O sea, ¿qué empresa es capaz de decir que tiene algo en Marte? O sea, que habrá pocas en el mundo. Pues Arquimea es una empresa española y tiene en Marte cosas. La verdad es que podríamos estar hablando de unas cuantas. Aquí sí que puede haber cierta transferencia. A día de hoy hay mucha operación que se está haciendo de forma manual. Los satélites, digamos, a día de hoy no es una economía de escala, pero sí que muchas lecciones que se han aprendido en la industria aeroespacial de cómo fabricar de forma más eficiente, con más calidad, sí que creemos que tiene sentido en el ámbito de lo que es pues esta nueva exploración espacial low cost, digamos, ¿no?, que se está haciendo a día de hoy. Pero fíjate, hay una diferencia, y por hacer comparaciones, hay una diferencia muy grande entre cualquier planta de automoción y una planta aeronáutica. Las plantas aeronáuticas están muchísimo menos automatizadas que una planta de automoción convencional, ¿no? Muchísimo menos. O sea, antes debería llegar la automatización y la robótica a una planta de Airbus o de Boeing que al tema de los satélites, y aún así les cuesta. Entonces, yo no acabo de entender, o sea, y esto seguro que a muchos de nuestros oyentes les pasa también, que no acaban de entender cómo no ha llegado antes. Dios mío, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué no apuestan más por esto? ¿Por qué no avanzan más en esta dirección? Vale, un stopper puede ser el cambio de proceso, pero ¿cuáles son los otros stoppers? Otro claramente es la flexibilidad de operaciones. Digamos, una planta aeronáutica no fabrica como una fábrica de coches, no están produciendo prácticamente el mismo modelo uno detrás de otro. Hay mucha, digamos, no voy a decir modelo unitario, pero sí que hay bastante artesanía en lo que es la producción. Y al final la robótica, si tiene que implantarse, tiene que ser capaz de adaptarse a esas características casi unitarias en muchos casos que tenemos. Y al final, hasta hace poco, lo que decía antes, la robótica no estaba al nivel para permitir esa inteligencia, esa flexibilidad que sí que te da un operario, pero bueno, que no te da un robot. Entonces, todo eso sí que cada vez más es posible, se está dando ya en planta aeronáutica. Tenemos ejemplos claros en los que, bueno, aplicaciones muy finas y muy de detalle que antes podía hacer un operario pueden ser ya hechas por un robot, y todo eso irá decantando poco a poco a otros sectores colindantes, como este que comentaba antes de lo que es la nueva robótica espacial, entendiendo como robótica espacial no solo el robot que está en el espacio, sino el robot que te permite fabricar componentes que volarán después al espacio. No, claro, los dos. Exactamente, los dos. Efectivamente, por una parte está la cohetería, etcétera, y luego tienes toda la tecnología asociada al despliegue. Que si tienes que mandar algo, tienes que ser capaz de mandar algo que sea económico, que esté optimizado en costes, en pesos y demás. Que pese poco, efectivamente. Pero yo me atrevo a decir un poco que también el desconocimiento, ¿no? O sea, sé que esto a vosotros os suena mucho más marciano. Porque nunca mejor dicho. Porque estáis tan inmersos en este mundo de robótica que se asume que todo se conoce y que todos lo vemos tan accesible como lo veis vosotros. Pero después, cuando se habla con otros sectores, para empezar, dar este salto, lo primero que le viene a la mente a un responsable es que son problemas que antes... Problemas a resolver, sí, pero también problemas que le van a caer que antes no tenía por qué hacerles frente. No se equivoca. Que luego todo, por supuesto, va con un final positivo, ¿no? Sí, no, está claro. Más que problemas pero son dificultades. Cuando te llega... O sea, es un camino en el que tienes dificultades y es difícil salvarlas, es verdad. Y tú directamente, cuando ya una empresa ha tomado la decisión de hablar con alguno de vosotros buscando una solución,
ya está abierta a esto, pero hay muchas veces que están tan inmersos en su rutina y efectivamente me quejo de que no tengo personal y lo que pongo es millones de anuncios más, no se plantean que haya otras opciones posibles que puedan atacar problemas como esto. Y digo personal por volver a lo mismo, pero seguro que también en este mundo de aeronáutica están resolviendo tantos frentes que tienen abiertos que no se están parando a decir, es que este pequeño lo podría solucionar rápido, porque no ha habido nadie que tampoco haga una auditoría in situ de, venga, que seguro que hay algo concreto con lo que te pueda ayudar. Y a mí por lo menos me pasa con muchos de los proyectos que llevo a cabo. Es verdad que yo no estaba familiarizada con la robótica y mis proyectos solían ser de otras cosas, son de agro, son de biotecnología, pero para mí siempre la automatización, incluso antes que la robótica, pero luego la robótica mucho de la mano, encuentro que tiene un hueco, pero a nadie de todos los actores que estaba en ese círculo se le había ocurrido que, ya que vas a desarrollar un nuevo cultivo tal con sensórica, automaticen una recogida. Y dices, pero ¿cómo no? Si estáis en la línea. Sí, pero como te has ido a cubrir primero otras necesidades, no has llegado al punto. Hay una cosa que has mencionado y que hace poco estuve en una mesa redonda y es que es súper importante, quizás es más importante como stopper que cualquier otra cosa que el cambio de proceso, y son las personas. Entonces a día de hoy vemos que hay mucha tecnología en el mercado que luego realmente no se llega a implantar. Es decir, hay mucha más tecnología que la que las empresas son capaces de absorber. No por cuestiones muchas veces económicas, muchas veces sí, pero luego muchas veces no. Muchas otras veces no. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente tiene que tener ganas de hacerlo. Tienen que estar motivados. Y entonces no hay nada más brutal que un equipo motivado que quiera hacer cosas. Y eso, eso hoy en día es difícil, ¿eh? No solo motivado, ¿eh? Yo creo que ha habido cierta transición en lo que es la parte tecnológica y hemos pasado antes se hablaba mucho de la industria 4.0. Ahora ya estamos en la quinta, ¿eh? Ahora estamos hablando del 5.0 y gran parte radica ahí, ¿no? Hemos planteado una automatización sin pensar demasiado en las personas. Yo diría aún más, hemos pasado por 4 revoluciones industriales y a la quinta y es cuando ya nos hemos dado cuenta que igual las personas son relevantes. Es que es así. Aleluya. Si queremos ser de verdad eficientes, flexibles y ágiles, no podemos quitar a la persona del medio. Tenemos que potenciar la persona y tenemos que hacer a la persona partícipe de la automatización. De ahí que la industria 5.0, claro, en su definición, hable de human-centric. Tenemos que poner a la persona no solo en el centro, sino en el control de la automatización, partícipe de lo que está pasando y siendo capaz de interactuar con la tecnología de una forma ágil, clara y flexible, de verdad. Entonces yo creo que, fíjate, en esta industria 5.0 de la que hablamos, creo que el que tenga el mejor equipo humano, y entendiendo por el mejor equipo humano es el que tenga las capacidades más adecuadas, el que esté más motivado, es el que va a llegar más lejos en cualquier cosa que se proponga. El que entienda cómo la conjunción de personas y tecnología pueden aportar el máximo a la empresa, llegará más lejos. Estoy de acuerdo, pero eso es en un segundo término, porque primero te vienen las personas, y esto es lo que decimos siempre, si las personas no quieren la automatización, olvídate, no va a funcionar. Entonces, un equipo motivado que quiera hacer cosas, esos tíos serán capaces de buscar cuál es la tecnología que mejor se acomoda y probarán y fallarán hasta que un día acierten y la claven. Y entonces esto funcionará. Pero, fíjate, casi veo más stopper en las personas que en cualquier otra cosa. Bueno, bastante relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos que ser capaces de generar un proceso óptimo en el que estén las personas y después ya pensaremos en automatizar y robotizar. Eso es. Esa es la clave. Totalmente. Además, yo soy muy fan de pensar que una persona, mucho de lo que tiene que aportar no es su conocimiento, sino sus contactos. Porque yo mis contactos considero que valen mucho más a veces, a veces no, casi siempre, de hasta donde llego yo. Confirmamos que tienes buenos contactos, tienes razón. Sí, porque sobre todo hay muchas veces que donde no llego, sí que sé a quién le tengo que preguntar. Y con eso todo está resuelto. Entonces, un buen equipo, también no tanto por esa formación y esas ganas, siempre vas a saber a quién preguntar. Entonces yo, si llego a una empresa que tiene una problemática, sé que directamente, incluso aunque no lleguemos a una solución, sé con qué personas puedo contar para que sepan cómo intentar echarle una mano. Y aunque no sea el momento, van a entender las necesidades de esa persona y le van a dar la confianza de que exprese sus problemas y se adapten a que tampoco sientan esa presión, que lo que entiendan es que
que estamos aquí todos como para darnos la mano. Y en la robótica, más que en ningún sitio también. No solo el know-how, sino el know-who, ¿no? Buen punto. Sí, gran título. Tecnología. ¿Qué tecnología va a abrir nuevos sectores en los próximos años? Unai. A día de hoy, si yo tuviera que hacer una apuesta, diría que aquella que permita una mejor interacción entre la persona y la tecnología. Ay Dios, que ya sabemos por dónde va. Entonces, Dilo. al final, ¿por qué ChatGPT está en casa de todos y en boca de todos? Porque nos permite hacer lo que antes podíamos hacer de una forma bastante tosca, de una forma pues, sencilla, flexible, y no solo puede hacer A, sino que puede hacer A, B y C. Eso aplicado a robots o a automatización nos va a permitir llevar la automatización muchísimo más lejos de donde está yendo a día de hoy. Entonces, la tecnología nos va a ayudar a interactuar con la tecnología. Vale, quitemos la IA de la ecuación. ¿Y cuál sería la tecnología que dirías? Pues probablemente la autonomía de las baterías para ser capaz de hacer operaciones en movimiento durante más tiempo. Antes hablabas de perros o robot. ¿Que no tenían autonomía? Que no tenían autonomía. Aquí el amigo Elon Musk nos presenta sus robots fabulosos que a día de hoy ningún humanoide tiene una autonomía más allá de de unas pocas horas. Si queremos de verdad introducir esto en serio en la industria, que funcione en condiciones, que sea capaz de trabajar codo con codo, nunca mejor dicho, vamos a necesitar ser capaces de operar durante un tiempo bastante mayor de lo que estamos trabajando a día de hoy. Porque además, si queremos introducir mayor computación, pasa por Mayor consumo. Elena, ¿tú qué dices? Es que lo siento, pero tengo que redundar. Y yo también creo que la inteligencia artificial va a tener un punto muy importante en esta ecuación, pero no tanto por la inteligencia artificial en sí, sino porque varias tecnologías que ahora mismo están siendo muy punteras, ahora mismo es cuando se están poniendo en común, y creo que ahí radica el potencial de toda la explotación que puede tener esto. O sea, sí, antes teníamos robots que hacían tareas repetitivas, ¿no? Ahora teníamos sensores que eran capaces de medir muchas cosas. Ahora integramos estos sensores, los ponemos en robot y vemos que midan cosas que nos están interesando, que las entiendan y que con eso interactúen y a que además hagan una acción dependiendo, o sea, que no tiene que ser repetitiva, que va a depender de cada uno de estos datos que han ido tomando, que serán relevantes absolutamente de manera diferente entre un sector o entre una esquina y otra. Y si encima aquí metemos también que generación al haber ido cogiendo todos estos datos, somos capaces de hacer modelos predictivos, ni siquiera ya solamente vamos a tener en cuenta lo que estamos viendo, sino lo que con las pistas que vemos sabemos que vamos a ver y con eso tomar acciones. Y ya no nosotros, los propios robots. Entonces esto me parece escandaloso. Ya no soy capaz ni de dimensionarlo y no me hace falta pensar en una tecnología nueva, solo en la unión de las que tenemos. Unai, ¿qué dices? Bueno, al final estamos en un momento de, como decía ella, ¿no? De múltiples tecnologías, múltiples revoluciones en distintos ámbitos. Justo ayer hablábamos también de una nueva tecnología para sensórica cuántica, que también estamos trabajando en ello. Nos como va a decía explotar la cabeza un día de esto. Entonces, la idea es, tenemos distintas tecnologías que podremos ir integrando en los robots, en las automatizaciones. A priori puede ser clave para lograr sistemas, aquí Javier igual te puede interesar, de localización precisa independiente de GPS. Maldita sea, como me conoces ya. Entonces, estamos en un momento muy interesante en el que la mezcla de distintos ingredientes que ya están encima de la mesa nos puede permitir preparar nuevos platos, ¿no? Y dar con soluciones que el mercado todavía no sabe que necesita. Por ir terminando, pregunta de detalle. ¿Cuál es el sector más raro que habéis visto en el que se aplique la automatización y o la robótica? Y no vale que me digáis nada de turismo de los robots en restaurantes, que esos los tenemos ya muy vistos. A ver, algo que no se le ocurra a nadie. Submarinistas tampoco valen, ¿eh? A ver, es que raro y útil igual es diferente, pero hace nada en el Gourmet vimos un robot pizzero. Entonces, ¿Que hacía pizzas? Sí.
Pero un Ay, poco esto me lo han humanoide. dicho, ¿quién me lo dijo? En el aeropuerto de Barcelona, aquí en el aeropuerto del Prat. He pasado por ahí esta mañana. Joder, Te mañana paso- tengo te que pa- verlo. Te paso las fotos. Sara, mañana vemos esto. Yo no me puedo perder un robot que hace pizzas, no me puedo perder eso. O sea, me parece brutal. Te voy a plantear un proyecto de Tecnalia de hace, igual estoy hablando de hace 20 años. Sexado de verdeles con robot. Disculpa. Los verdeles macho no Ya, tienen ya. huevas. El disculpa no era porque no lo hubiera entendido, hombre. Unai. Continúa con la explicación. Entonces, es una operación que en aquel momento se hacía a mano y que, bueno, que automatizamos y robotizamos en aquel momento. Ostras, mira que me puedo Te imaginar puedo pasar cosas, las pero fotos. esto no me lo imaginaba. El robot pizzero y el robot que hace payas, estos están muy vistos. Por cierto, varios desarrollados en España también. ¿Alguno más que os llame la atención? A ver, hay en todas partes, pero menos exótico. O sea, tenemos robots que van recogiendo muestras en granjas, bueno, muestras fecales para predecir enfermedades. Entonces, al lado de una pizza es mucho menos exótico, pero mucho más útil. A mí una vez me pidieron ayuda para un robot que lo que hacía era remover la cama de un gallinero. Ujú. Parece mentira, pero claro, pues gallinero industrial. No sé cuántos pollos hay juntos ahí, pero una burrada. Pero igual que eso, suena peor todavía, pero para recoger las gallinas muertas. Sí, este también lo he oído, efectivamente. Conozco una empresa que lo está desarrollando. Vale, voy a poner otro que es un poco creepy, bastante Vamos subiendo, ¿eh? espeluznante, pero son, y además lo hemos hablado antes, robots para mover cadáveres en funerarias. Ojo, porque este es totalmente inesperado, ¿eh? ¿Algún otro que se os ocurra? Me da miedo seguir. Ya, por no esta línea. sigas. No. Pasemos a robots asistenciales, en que también hay mucho apoyo. Ayer, sí, de robots asistenciales hay un montón, ¿no? Bueno, es que además con las personas mayores y tal, esto se está disparando también un montonazo, ¿no? Yo creo que ahí llegará un momento en el que haya un robot por persona, porque es que... En breve empezaremos a ver robots asistenciales para trabajadores en empresas, en la industria. Bueno, eso ya existe, Unai. Coño, la industria está llena de AGVs y AMRs que... No, pero yo digo a otro nivel, más cercano. Bueno, ya nos contarás más, que tienes una sonrisa misteriosa. Vale. Ya nos contarás más en el siguiente episodio. Vale, no puedo dejar de mencionar, es imposible que lo deje de mencionar, pero España, como bien sabéis, es una potencia en robótica móvil. Si no sabéis, ya os lo digo yo. Entonces, hay robots móviles españoles en sitios insospechados. Y no puedo, insisto, dejar de mencionar a los robots que mueven los cohetes Ariane en la Guyana francesa, desarrollados, diseñados, fabricados e instalados por una empresa española, sin la cual pues esta gente no sabría mover el cohete Ariane. Entonces, eso lo hacen españoles o no lo hace nadie. Chicos, ¿algo más que queráis comentar o cerramos? A mí la verdad es que lo de los pollos me ha dejado un poco trastocado, así que yo creo que por el momento lo vamos dejando por aquí. Lo de los verdeles no te quiero ni contar. Yo, nada, que me ha encantado esta conversación que solemos tener de pasillo, poder tenerla aquí de una manera más distendida y sin tener que ir corriendo a ningún sitio. Es Así verdad, que, no tenemos a nadie detrás, cierto es. Un gusto. Muy bien, recordad que esta es una colaboración entre Moving Robots, consultora de referencia en robótica móvil a nivel mundial, y Tecnalia, uno de los mayores centros tecnológicos de Europa. Bien, pues antes, retomando la palabra de Elena, antes hablaba de que conocía empresas con problemas y demás. Uno de nuestros lemas ha sido buscamos problemas. Somos un centro especializado en escuchar los problemas de las empresas de nuestro entorno y aportar soluciones tecnológicas y actuar como socios tecnológicos para intentar resolver esos problemas y aportar una solución a esos problemas. Perfecto. Pues Bien. contactaré mucho con vosotros entonces. Y en Moving Robots, exactamente a lo que nos dedicamos es ayudar a que nuestros clientes automaticen sus flujos logísticos. Entonces, si tenéis dudas con respecto a flujos logísticos, aquí estamos. Bueno, Evolution Europe es una consultora tecnológica y aunque nuestro papel, el de la gente que hay por detrás mío, es escribir para poder justificar estos proyectos y pedir estas ayudas para financiación y subvenciones que os comentaba antes, sí que mi primer frente es escuchar esas necesidades, incluso escuchar ese día a día donde ni siquiera saben detectar su necesidad y su problema y tirar de esos grandes contactos que estaba diciendo antes que me ayuden a buscarles soluciones. Así que seguiremos hablando mucho. Claro, que nos tiene su agenda, Unai. Perfecto. En favoritos. Pues muchas gracias a los dos, Elena, Unai, como siempre, y
Nos vemos en la siguiente entrega, en el siguiente capítulo de La automatización no es una opción.